Buenas noches. Hoy es una noche diferente en Civilitas TV. Estoy conduciendo sola. Aprovecho para saludarlo a Sebastián, que está con su señora y sus 4 hijos tomándose una semana de vacaciones. En el programa de hoy queremos analizar cuáles son las prioridades que debe encarar el gobierno, fundamentalmente el gobierno nacional, para superar esta crisis o por lo menos hacerla más suave en los próximos 2 años. Argentina realmente no tiene tiempo para perder. Nosotros decíamos que hace 2 años se oía que es tiempo de la sintonía fina, pero después de este tiempo que ha pasado, de la campaña electoral que nos ha hecho no iniciar nada nuevo, de las elecciones, de la derrota que sufrieron, del estrés de la señora Presidente y su posterior convalecencia, no tenemos ni un segundo más para perder. Realmente, señora Presidenta, es el momento de la acción. Viendo lo de Repsol, tenemos alguna esperanza de que vaya a reaccionar. Y la verdad, nosotros venimos diciendo desde el año pasado que la política energética debe hacer un viraje hacia el mercado, porque si no le damos algunas condiciones, la inversión no va a venir a Argentina. El acuerdo de Repsol efectivamente puede ser leído de esta manera. Y los expertos de petróleo ahora dicen: necesitamos reglas claras para poder planificar a largo plazo. Y yo le digo, es exactamente lo que necesitan todos los sectores de la economía del país. Absolutamente todos necesitan reglas claras para desarrollarse a largo plazo. Los invito a ver un video que analiza cómo fue la derrota del 27 de octubre. Es interesante. Por una parte, se confirma que el Frente para la Victoria es la primera fuerza política nacional, pero al mismo tiempo, cuando uno analiza los 5 distritos más importantes, provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, en los 5 hubo una derrota muy significativa del kirchnerismo, ¿verdad? Es más, en la provincia de Buenos Aires un resultado muy sorprendente fue que en un distrito que fue toda la vida un bastión histórico del peronismo, como es el distrito de La Matanza, que es uno de los más grandes del país, a pesar de ser un distrito dentro de la provincia, es de una enorme concentración de población, ahí hubo una derrota realmente apabullante del Frente para la Victoria. Todo lo cual quiere decir de que vamos a tener 2 años muy turbulentos en la política argentina, porque por una parte el gobierno va a tener que tratar de resolver el problema de sucesión, porque la presidenta Cristina ya no podrá ser candidata a una reelección, y al mismo tiempo la oposición es un arco muy heterogéneo, muy poco coherente, y va a ser muy difícil que de ahí salga un candidato único, de manera que vamos a ver muchas estratagemas, muchas maniobras, probablemente muchas zancadillas políticas tendientes a ver quién se posiciona primero como el heredero del cristinismo y en segundo lugar como el polo de agrupamiento de una oposición que está muy dispersa. Atilio Borón nos dice que nos esperan 2 años muy turbulentos. Aquí estamos en la mesa con nuestro amigo el doctor Jorge Barbará. Y bueno, parte de lo que tenemos que analizar post, aunque parezca 47 días después, un poco tarde, pero post las elecciones del 27 de octubre, todas estas modificaciones o cambios, parece que el mensaje de las urnas está llegando. Sí, a ver, en cuanto a la turbulencia, la Argentina normalmente tiene un sistema político turbulento de manera permanente. En cuanto hacia el futuro, hay 4 o 5 cosas que habría que precisar. Una de ellas es el rol que va a seguir cumpliendo
Cristina Fernández de Kirchner. Hasta este momento ella ha sido la persona que día a día ha efectivizado el poder. Ella misma lo ha concentrado, ha sido una persona hiperactiva, más allá de los errores y de los aciertos. Ella concentraba todo el poder y ella realizaba de manera, vuelvo a decir, permanente el poder. Distaba mucho de ser una persona de dar directrices y que el resto de los colaboradores ejecutara las líneas directrices. En este momento pareciera que por limitaciones de carácter físico, por la necesidad de reponerse adecuadamente, está cumpliendo la función más bien de un, digamos, de un presidente que fija líneas directrices y dejando para un gabinete que hasta este momento ha sido inexistente la posibilidad del gobierno efectivo, la efectivización propia del poder político. Esto último es complicado. El gabinete hasta este momento ha sido existente solo en los papeles. Ha sido algo absolutamente aislado, no han habido reuniones de gabinete, no se conoce la coordinación que haya tenido el anterior jefe de gabinete. El actual jefe de gabinete no se sabe si va a imponer su figura, apuntalado por Cristina o no, o por su propia personalidad o por su propia ambición, en confrontación con otras figuras dentro del gabinete que tienen peso específico y que además deben sentirse con antecedentes suficientes para poder compulsar el poder y además sin praxis de gabinete, sin, digamos, experiencia de trabajo en equipo. Por ejemplo, qué sé yo, mandazo. De manera que hay una serie de situaciones. Además, ¿qué le podría decir, Carmen? El gabinete se ha peronizado a partir de Capitanich y al peronizarse se ha acercado un poco al opositor que aparecía como uno de los contendientes importantes que era Massa y simultáneamente está debilitando a quien aparecía como el sucesor natural de Cristina, que es Scioli. Por lo tanto, dado que la competencia política tiene por objeto el hacerse del poder, el tiempo que viene va a ser tiempo no tanto de esperar de que vamos a tener un recomponerse institucional, una previsibilidad inherente a todas las reglas de juego que marca la Constitución, sino vamos a tener una lucha muy fuerte, quizá un poco velada, por la parte precisamente del peronismo, en la cual lo incluyo al propio Massa, y la oposición también. Pero si usted me pregunta a mí cuál es la previsión futura, la previsión futura puede ser que en algunas áreas haya mayor racionalidad, por ejemplo, la que decía usted, de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo en materia internacional, algún diálogo, atracción de capitales, ya seguramente va a venir quien es experto en esto, pero en lo demás yo no esperaría un cambio de la mañana a la noche. Usted fíjese, ¿qué va a pasar con el INDEC? ¿Usted cree sensatamente de que en un plazo breve va a haber una recomposición de las cifras que sea creíble y que la Argentina cuente con un indicador hacia adentro y hacia afuera que sea previsible? Además, fíjese en el Ministerio de Economía, independientemente de si Kicillof es capaz o no es capaz, la textura ideológica de Kicillof va de contramano con un sistema capitalista. Además, no pareciera pertenecer a la línea del neomarxismo, como por ejemplo puede ser Bob Jessop, que está inserto, es neomarxista, pero está inserto en una mirada de juego, de respeto y de asimilación de las reglas, tanto del fordismo como lo que él considera post-fordismo. No me da la impresión de que esas sean las reglas de Kicillof. Por lo tanto, yo veo un escenario desde el punto de vista de las luchas por el poder, claro, y desde el punto de vista institucional sería más bien
cauto al momento de tener optimismo. Bien, doctor, siguiendo un poco la línea del segundo punto que usted remarcaba recién en su reflexión, a mí me gustaría escuchar un poco el papel que para usted el kirchnerismo está jugando dentro del peronismo y cómo ve el tema de la representación política dentro del mismo, entendiendo que hoy en día gran parte del peronismo no se siente ni representado con la figura presidencial ni identificado con las políticas del modelo. No sé si gran parte del país no se siente representado. Yo diría que es cierto, una parte del país no se siente representado, pero otra parte sí se siente representado por la figura presidencial. Además, el problema de la representación política tiene una serie de principios altamente complejos. Usted piense que la representación política es un diseño restrictivo para la participación popular. En verdad, es algo que supone que muy pocos gobiernan y que esos pocos que gobiernan, cuando deciden, adjudican la responsabilidad a todos, mientras que el pueblo, por lo menos en el reparto de cargos, no tiene ningún derecho. Por lo tanto, si usted me dice qué puedo pensar hacia el peronismo, yo pienso de que el Frente para la Victoria va a desagregar los componentes no peronistas, va a virar hacia el peronismo, van a entablar diálogo con sectores que eran antagónicos y que incluso van a tender puentes con fuerzas más o menos afines que no sean peronistas y que van a dejar a la oposición ir jugando un papel de acuerdo a cómo se vaya fortaleciendo. Además, el peronismo ejerce el poder de manera mucho más eficaz, no sé si para bien o para mal, pero sí de manera mucho más eficaz que las demás fuerzas que por lo menos han ejercido el poder hasta ahora. Le agradezco, doctor Barbará. Jorge Barbará. Me quedo con, seguimos con las turbulencias, parece que las turbulencias son por la sucesión. Ahora los invito a ver un nuevo video de la Fundación Libertad y Progreso sobre la inflación, que se lo recomiendo para que se lo muestren a los chicos, porque es pedagógicamente una belleza. La inflación es un monstruo que inicialmente parece manso y hasta simpático. Para mantener el elevado nivel de gasto público, el gobierno se financia con el aumento de la impresión de billetes. Así, agrega dinero a la economía y se genera la ilusión de que se puede consumir más en lo inmediato. Sin embargo, al haber más dinero para competir por la misma cantidad de bienes, se produce un aumento generalizado de precios. La explicación es sencilla. Si en una economía existen 5 manzanas y 5 pesos, con 1 peso se podrá comprar una manzana. Ahora bien, si el gobierno duplica la cantidad de billetes, pero la cosecha de manzanas sigue siendo la misma, para comprar una manzana ahora debemos pagar 2 pesos. Antes con 1 peso se podía comprar una manzana. Ahora solamente se puede comprar media. Es decir, los precios suben ya que baja el valor del peso por un exceso de impresión de billetes. Y es esta pérdida del poder de compra lo que conocemos como inflación. Al iniciarse la carrera inflacionaria, las autoridades comienzan a preocuparse. Tratan de encontrar soluciones que no las obliguen a la difícil tarea de controlar el gasto público. Así, intentan encadenar al monstruo de la inflación, y aparecen los controles, los congelamientos de precios, las presiones a los comerciantes y productores, el cepo cambiario, la prohibición de exportar e importar. Pero, al mismo tiempo, se sigue alimentando al monstruo con nuevas dosis de emisión monetaria, cada vez mayores. Inevitablemente, los productores controlados ven caer su rentabilidad y disminuyen su producción. A la larga hay desabastecimiento y paradójicamente los precios de los productos controlados son los que más suben. Para peor, la inflación actúa como un impuesto que termina afectando con más fuerza a los sectores más vulnerables, que son los que tienen menos espalda para hacer frente a este monstruo económico. ¿Son los causantes de la inflación los comerciantes y empresarios? La realidad es que en todo el mundo hay comerciantes y empresarios que desean maximizar su ganancia y aún así la inflación es muy baja en todas partes. ¿O es que en el resto del mundo, donde los precios solo suben en promedio un 2% al año, los empresarios son menos codiciosos? La inflación únicamente es muy alta en los países con altísima emisión monetaria y poca credibilidad. Hoy por hoy, nuestro caso es una rareza mundial y solo estamos acompañados por países como Venezuela, Irán o Vietnam. No hay que darle la espalda a la inflación, porque se trata de un monstruo que puede romper finalmente sus cadenas, haciendo que la devaluación se descontrole, enviando al 50% de la gente debajo de la línea de pobreza, al comerse el poder adquisitivo del salario, tal como ya ocurrió demasiadas veces.
ya sabemos lo que es la inflación bien claramente. Doctor Barbará, bienvenido. Doctor Kessman, perdone, gracias. Y algún nervio tengo que tener. Cuéntenos su visión de la macroeconomía, ¿cómo ve estas cosas? Bueno, a mí me parece que se habla mucho, tanto por parte del gobierno, de los comentaristas, digamos, hay una mezcla de ideas. Creo que a los fines de ordenar un poco la visión tanto de las medidas que se pueden tomar como de las que pueden venir, creo que hay que insistir en que va a ser imprescindible para equilibrar, coordinar esta compleja realidad que tiene nuestro país hoy. Tiene que haber un programa de corto plazo, de no más de 2 años, que abarque lo monetario, no emitir tanto para financiar el déficit, fiscal, equilibrar las cuentas públicas, reduciendo el gasto que está por arriba de lo que se recauda y el déficit llega a cerca del 3% del Producto Bruto Interno. Con lo monetario y lo fiscal coordinado, se podrá ir a la cuestión inflacionaria. La clave de la inflación tiene causas monetarias y fiscales, tal como acaba de explicar el video, y tiene mecanismos de propagación. Hay que evitar se dice, la espiralización de la inflación, y estamos al borde, porque los sindicatos están pidiendo una remuneración adicional antes de fin de año, están hablando del 28-30 para el año que viene en las paritarias, el gobierno está tratando de retocar las tarifas, esos serían los mecanismos de propagación de la inflación. Hay que evitar el crack inflacionario al cual nos estamos acercando cada vez más. Si somos capaces de ordenar monetaria, fiscal y tener una perspectiva de la inflación, podremos hablar con cierta seriedad de la cuestión del tipo de cambio. El tipo de cambio podrá moverse más velozmente para reducir el deterioro del tipo de cambio, sobre todo para las economías regionales y para la exportación. Si esto se hace, hay un tema crítico, sin el cual nuestro nuevo embajador en la Unión Europea, el ex ministro de Economía, no podrá hacer nada, que es el riesgo país, que entre 800 y 1000 puntos básicos en que está hoy, es imposible ir a ningún tipo de negociación o tomar créditos internacionales, que sería lo mejor que el gobierno podría hacer, reencauzar su relacionamiento internacional, pero para eso hay que ordenarse desde el punto de vista macro, como estamos planteando, mejorar el riesgo país, y todavía falta arreglar con los fondos buitre, arreglar con el Club de París y arreglar con los múltiples juicios del CIADI para insertarnos de nuevo en el mundo. Y yo diría, si todo esto es posible, vamos a evitar la espiralización de la inflación, pero para eso requerimos un orden monetario y fiscal, yo le llamaría un programa de corto plazo monetario, fiscal, inflacionario y cambiario para los próximos 2 años. Esto es fundamental que se encare con este enfoque, si no, iríamos a las medidas puntuales, discrecionales, y Moreno renunció, pero podría todavía no irse. No va a cambiar nada, como quien dice. Si no. Bueno, ahí diríamos... Cosmético, ¿no? Kicillof se lo nombra mucho, a Capitanich se lo nombra mucho, a Moreno se lo nombra porque se fue. Pero debe quedar claro que el hecho de que se haya ido Moreno tiene que significar cambios en la política económica en múltiples flancos. Trigo, maíz, carne, lácteos, comercio internacional y, como bien dijo Barbará, el INDEC, la intervención al INDEC. Yo diría que entre ese plan monetario inflacionario cambiario de corto plazo, más lo que implica haberlo movido a Moreno, tenemos toda una cuestión compleja que nuestra sociedad necesita ir a una nueva perspectiva. Muchísimas gracias, doctor Carlos Kessman, perdone. Gracias. Y lo invito a usted a ver un compacto que hicimos de Alieto Guadañi
muy bien explicando para dónde tendrían que tomar los cambios en el sector energético. Bueno, acá lo que hay que entender que está operando lo que yo llamo la triple tenaza. ¿Qué es la triple tenaza? La triple tenaza es el tránsito de un estadio anterior que duró 20 años, caracterizado por energía abundante, exportada y barata, y la entrada en otro ciclo, que esperemos que no sea muy largo, de energía cara, importada y escasa. ¿Qué está atrás de esto? Algo muy simple, la caída de la producción. El ministro De Vito es el único ministro de Energía e Infraestructura que estuvo 10 años en el gobierno. Durante estos 10 años, todos los meses, sin excepción, le cayó la producción de petróleo. Cuando él asumió, la Argentina producía 40% más de petróleo que hoy y producía 25% más de gas de hoy. Petróleo en lo que va del año viene cayendo al 3,5%, y gas, y esto sí que es grave, está cayendo a más del 6%. ¿Y por qué es grave gas? Porque la Argentina es el país más gasífero del mundo en demanda. Más de la mitad del consumo de energía en la Argentina es gas. En Brasil el gas es el 15% del consumo y en Estados Unidos el 25%. Entonces nosotros tenemos toda la matriz energética dependiendo de un insumo cuyas reservas han caído 60%. Primero que hay que entender que YPF es una empresa chica. YPF no es mala empresa líder. YPF hoy es la cuarta parte del petróleo, de la cuarta parte del gas y la tercera parte del petróleo. Lo que está haciendo YPF es estabilizar la caída. Pero el resto de las empresas sigue cayendo. Como ustedes pueden ver, con importaciones del orden de los 13.000 millones de dólares, y para el año que viene se habla de 16.000 millones. Sí, correcto. Es 1,5 millones de hora por hora este año y 1.800.000 por hora el año que viene. Pero para aumentar la producción de gas y de petróleo hay que hacer algo primero. Aquí estamos con nuestro experto, el ingeniero Donaldo Slog, sobre energía. ¿Cómo andás? Por favor, hoy más que nunca, con todo lo que tenemos de YPF, es muy importante tu referencia. Bueno, la vez anterior fui convocado y entre tanto que se grabó el programa, apareció la novedad del acuerdo con Chevron. Y te recuerdas, me preguntaron que qué me parecía, y dije, me parecía bien. Era una dosis de realismo en un país que navegaba en la utopía, ¿no? En lograr resultados repitiendo errores. Ahora, esto también estaba previsto, mi presencia para hoy, bastante antes de que se develara esta nueva noticia respecto a Repsol. Y nuevamente digo, bueno, por fin otra dosis de realismo, porque, claro, cuando se expropió, se incautó, tal vez ahora se transforma en expropiación YPF, el diagnóstico que había es que todos los males que tenía el país y por los cuales perdió el autoabastecimiento era culpa de Repsol. O sea, los españoles habían llevado al país al desabastecimiento energético. Se dijo también que había que recuperar la soberanía energética a partir de hacerse de la empresa nacional nuevamente, y que eso nos iba a salir gratis. O sea, Repsol no había que indemnizarle con nada, en todo caso nos iba a tener que compensar a los argentinos por todos los daños ambientales que provocó a través de YPF. Todo este tiempo no hemos sabido de ninguna remediación ambiental que haya ido haciendo YPF, porque toda su energía está dedicada a recuperar las pérdidas de producción fenomenal que ha tenido. Así que en buena hora, está bien, esto implicará un pago. Se habla de 5.000 millones, pero puede ser bastante mayor. En realidad el acuerdo aparentemente es de que se van a nombrar un par de bancos de inversión para que ellos evalúen el monto indemnizatorio, y si no hay acuerdo entre esos bancos, intervendría un tercer banco. Es un mecanismo bastante más complejo que lo que ha trascendido. Lo que sí es interesante es que cuando tengamos el precio del 51% vamos a saber cuánto le regalamos a Eskenazi, ¿no? Claro, Eskenazi le salió gratis, lo que a nosotros, por el doble de las acciones, nos va a costar bastante dinero. Nos va a costar bastante dinero, que es el patrimonio del Estado, el patrimonio de todos nosotros. O sea, no es de YPF, por eso las acciones de YPF subieron. Y lo que estaba viendo es, en qué medida, con qué velocidad se va a poder hacer esa recuperación de la soberanía energética. Como recién bien le decía Alieto Guadañi, me gusta mucho el ejemplo que da. Me gusta, no por el contenido, sino por la forma. Es gráfico. $1,5 millones por hora se nos va importando combustibles, cuando antes teníamos excedentes
y los exportábamos. Es una cifra realmente impresionante y para el año que viene se espera que sean unos 15.000, 16.000 millones de dólares que se van a ir en divisas y que por eso hay que endurecer el cepo, limitar más las importaciones, trabar más la industria, o sea, trabar todo el país por un problema que no se supo, no se quiso, no se pudo ver a tiempo. Estaba comparando el plan de Galuccio para el 2013-2017. Él prometió, dentro de su plano, era su objetivo, recuperar del 2012 al 2013 un 3% más de producción de gas, o sea, un incremento. Realmente logró revertir la caída, pero solo subió un 0,1%. La mala noticia es que como todo el esfuerzo lo está haciendo YPF y no el resto de las petroleras, la caída neta hasta septiembre contra septiembre fue el 6,4%. Donaldo, seguimos cayendo. Y en petróleo lo mismo. Con muchísima lástima digo que voy a tener que acabar el programa. Y acá es importante decir, después de 10 años, han sido sucesivas caídas en la producción de combustibles de parte de nuestro país. Es increíble eso, realmente. Es que lo decía en un programa hace poco Bulat, se ha subsidiado, se ha regalado lo que no teníamos. O sea, generalmente se regala lo que es abundante, se subsidia lo que es abundante, podemos subsidiar alimentos, pero la energía, que bueno, por mérito, por inacción, por el desconocimiento del gobierno, nos ha colocado en una situación tan crítica, y nos ha colocado en una situación crítica muy rápidamente. Ahora, la reversión nos va a demandar muchos años. Muchas décadas, probablemente. Y ya ¿no? vemos, en un año y medio, desde la reestatización o nacionalización de YPF, apenas logran frenar la caída de YPF, pero no la producción energética a nivel país. Totalmente. Vamos a seguir importando a costa de grandes sacrificios de gente, ¿no? Nosotros, fundamentalmente, desde Civilitas, queremos llamar al consenso. Ese es el último mensaje que les doy. El consenso para acordar lo que la Argentina necesita. No queremos soluciones mágicas, alocadas, puertas a escondidas de la gente. Buenas noches.